Capítulo 3. Especialización. Lowman, el que tiene una expresión ligeramente sorprendente en su rostro, es ahora mi superior y maestro en la escuela, ya que en el examen de ayer alguien dio una mala respuesta respecto a la preparación de cierta medicina, por lo que ahora en la habitación solo hay 3 personas más, un superior, un mayor bajo y un compañero de clase, los cuales administran la sala de almacenamiento igual que yo. Pensé que había reprobado. Ese día, Lowman llegó exactamente a la hora acordada. Hay un ayudante al lado de él y Mao Mao pudo ver que estaban atendidos. Bueno, ustedes aprobaron el examen de ayer, así que pongámonos a trabajar de inmediato, dijo Lowman para después dar más instrucciones sobre la mezcla de la medicina. Por favor, sigan haciendo medicamentos como este por un tiempo. Por eso, Mao Mao se veía obligada a fabricar medicinas todos los días. Solo he estado haciendo medicinas durante los últimos días y siento como si me estuviera formando un callo en la mano, aunque espero que sea divertido. Mao Mao a menudo hace las medicinas utilizando aproximadamente las mismas hierbas medicinales, aunque las formulaciones pueden variar. Por ahora está haciendo medicina para detener la supuración y mejorar la circulación sanguínea con efectos antiinflamatorios. Es un poco egoísta, pero no diré nada. ¿Qué estás haciendo exactamente?, dijo Tianyu, quien es un colega médico de mediana estatura. Todavía es joven y no se diferencia mucho de Mao Mao, solo ha superado algunos puntos débiles. Parece ser de la misma edad que Mao Mao, por lo que a veces hablan. La decocción de rubibardo y peonia con algunos cambios, supongo, dijo el alto anciano. Veo que has cambiado un poco la fórmula del té de rubibardo y peonia. Es un medicamento que mejora la circulación sanguínea. Los 3 médicos de la corte y Mao Mao estaban reunidos hoy aquí. Su maestro Lowman vendrá más tarde después de pasar por el consultorio médico en el palacio interior. ¿Qué pasa con los demás? Mis compañeros de clase son los que hacen muchas preguntas activamente, probablemente porque tienen menos conocimientos. Regaliz y peonia. Esa sería la decocción de peonia y regaliz, respondió el alto anciano. Mis superiores respondieron certeramente a las preguntas, aunque el oficial médico más bajito solo expresaba su opinión cuando algo despertaba su interés. Es para el estómago. Ya veo. Es un fármaco que suprime los espasmos musculares. También funciona para el dolor lumbar y el dolor abdominal. También se puede utilizar en un lugar específico cuando le duele el estómago. Pensé que era el sistema circulatorio, pero ¿tal vez sea el sistema digestivo? La decocción de rubibardo y peonia también es eficaz para el estreñimiento y el dolor abdominal, por lo que también se utiliza para las irregularidades menstruales, así que era usado frecuentemente en mujeres, pero también a menudo se prescribe para los actos pasionales. ¿Qué tipo de enfermedad es esta? Mao Mao pensó que si veía a los pacientes a los que les estaban dando los medicamentos, tal vez lo entendería. Esta fue la forma en la que Lowman les enseña a pensar a sus alumnos y los animaba a que ellos tuvieran esa capacidad. Voy a entregar la medicina ahora. Todos, por favor, vengan conmigo, dijo Lowman apenas llegó con sus alumnos, pues al parecer, ella tenía preparado un carruaje para llevar a los estudiantes a que vieran por primera vez a sus pacientes. El área circundante es una zona residencial, pero hay tantos árboles alrededor de la casa que no puedo ver el interior. El paseo dura aproximadamente un cuarto de hora en carruaje tirado por caballos. Llegué a una mansión a las afueras de la capital. Aunque se llama mansión, no parece lujosa. Es solo una casa sencilla y espaciosa. Por favor, lleven mi equipaje. Al oír la voz de Lowman, los 3 médicos cargaron el equipaje. No tenían muchas cosas, así que Mao Mao se paró junto a la puerta y lo ayudó a caminar. Parece que no siempre hay un ayudante disponible. Tan pronto como entré a la mansión, sentí un claro olor a medicina y después nos saludó un hombre que llevaba un delantal blanco. Te he estado esperando. Traje algunas medicinas y algunos ayudantes, dijo Lowman. Lo tengo. Después de que Lowman le explicó, el hombre regresó a su trabajo. ¿Ayuda? Para eso los traje. ¿O es que acaso no te gusta cuidar a los enfermos?, le preguntó Lowman a Mao Mao con una suave voz. Eso no es lo que quise decir. Solo quería saber por qué hacemos esto, o mejor dicho, ¿para quién es? En la gran habitación del fondo, las camas estaban alineadas. Los pacientes tienen edades comprendidas entre la adolescencia y los 40 años. Eran todos hombres, así que se colocaron mamparas entre las camas para crear un espacio privado. Mao Mao miró el futón y el camisón que llevaban las personas. Parecían limpios, probablemente porque estaban bien atendidos, pero todos se veían pálidos. Incluso cerca de cada cama había un balde. ¿Es para vomitar? Las ocupaciones de los pacientes parecen variar. Se podían distinguir a los granjeros por sus callos en las manos y por su piel bronceada, pero si solo tenían callos en los dedos, probablemente sean solo un escriba. Aparte de eso, no parecía haber una tendencia particular entre las personas.
me encantaría poder hacer experimentos con medicinas. Y Mao Mao se preguntó si las personas que caminaban con delantales blancos eran parte del personal médico. Sí, traje un poco de medicina. Longman llamó al hombre que lo saludó antes. Gracias. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para revisar su inventario y reponerlo. ¿Está bien? Sí, gracias. Mao Mao y los demás son guiados al área del almacenamiento de medicamentos al lado de la cocina. Ahí todavía quedaban 2 botiquines nuevos. ¿Puedes darme algún medicamento para que pueda clasificarlo?, dijo Longman mientras seguía llenando los estantes con medicinas. Los medicamentos ya estaban empaquetados individualmente y los había dividido por lotes. No tengo nada que hacer. Como los 3 médicos de la corte no le impusieron trabajos ocasionales a Mao Mao, ella se encontró con tiempo de sobra, así que como no tenía nada más importante que hacer, estaba estudiando su entorno. La finca, originalmente una casa privada, se había convertido en un consultorio médico improvisado. Había herramientas conocidas como morteros, molinillos, tamices de harina y cucharas dispensadoras. ¿Aquí también fabrican medicinas?, Mao Mao resopló. No huele a medicina. En cambio, huele dulce. Mao Mao olfateó hasta encontrar lo que generaba ese aroma dulce y encontró una estufa en la que estaban hirviendo miel, la cual ya había adquirido un tono oscuro y tenía una consistencia viscosa. La miel escurrida o miel de cerda se utiliza para hacer pastillas. Eso también era importante. No pude encontrar ninguna medicina cruda para mezclar. Solo hay harina de trigo sarraceno. Existen harinas comunes como la harina de trigo y la harina de trigo sarraceno, a la cual Mao Mao era terriblemente alérgica, por lo que después de oler el polvo, se alejó suavemente de la bolsa y se cubrió la boca con una toallita. Es trigo sarraceno. Esto se debe a que al comerlo dificulta la respiración y si inhala el polvo de forma inadecuada tendría problemas. Mao Mao, no juegues con las cosas sin permiso. Vuelve aquí, gritó Longman al ver a su hija. Él se asustó un poco, probablemente porque sabía que había harina de trigo sarraceno y lo peligrosa que podría ser para la chica. Sin embargo, cuando vio que la boca de Mao Mao estaba cubierta con un paño, su rostro le dijo que ya era demasiado tarde. Hay muchas otras cosas que se me hacen extrañas. Los 2 botiquines tenían exactamente la misma forma. En él estaba escrito el nombre del medicamento, pero ambos estantes tenían el mismo medicamento y la misma etiqueta. ¿Por qué lo dividieron en 2? Mientras Mao Mao se preguntaba, se acercó un hombre con un delantal blanco. Es casi la hora de tomar la medicación. De acuerdo, dijo Longman y se alejó del estante de medicamentos. El hombre tomó 5 paquetes de medicamentos que acababan de reabastecer. Luego sacó otros 5 de la misma medicina del cajón del otro estante. Médico de la corte Khan. El alto anciano levantó la mano. ¿Puedo comprobar el contenido del estante de los otros medicamentos? Claro, al parecer, Mao Mao no era la única a la que le hacía extraño el comportamiento de Longman, pero con el permiso de Longman, el anciano alto sacó un paquete de medicamentos de la otra caja y lo abrió, a lo que Mao Mao y los otros médicos de la corte también lo examinaron. Mao Mao, querida, deberías mirar desde la distancia, dijo Longman. Mao Mao estaba en guardia. Las pastillas del paquete eran de color marrón oscuro. Al mirar más de cerca, pudo ver granos negros entre él. ¿Podría ser harina de trigo sarraceno? Eso también debería ser parte de su composición. Había píldoras medicinales formadas a partir de una combinación de harina de trigo sarraceno y colorante hecho para parecerse a la medicina herbal. No había nada de medicinal en ello. ¿Por qué pondrían medicamentos falsos sin ningún efecto en los estantes aquí?, dijo enojado el compañero de clase media. Eres demasiado ruidoso, dijo Longman. ¿Por qué haría tal cosa? Piensa por qué harías eso. Cuando Longman le pidió a Tianyu que pensara, no le quedó más remedio que hacerle caso. Longman solo hizo preguntas que podrían responderse con un poco de reflexión, y si no pudieras pensar en una respuesta, solo significaría que habías pasado por alto algo. Hace poco había tomado 5 paquetes cada uno, viendo que hay 10 pacientes, significaría la mitad de la mitad. Cuando los pacientes vienen aquí para recibir tratamiento médico, reciben un buen tratamiento, y también se les proporcionaba buena comida. ¿Está determinando los efectos del medicamento en las mismas condiciones? Podría parecer que podrían estar mejorando con el medio ambiente limpio y los alimentos nutritivos en lugar de que con la medicina. Sería preocupante si fuera así, y por eso tuvieron que organizar un estudio de 2 grupos. Mao Mao, querida, ¿lo sabes?, preguntó Longman. Sí, contestó Mao Mao. ¿Qué opinas? Creo que los han dividido en 2 grupos para estudiar si el efecto del medicamento no se debe en realidad a cambios en el medio ambiente y la alimentación. Es para determinar si hay diferencias por la presencia o ausencia de medicamentos entre las personas con los mismos síntomas en las mismas condiciones. Longman sonrió, pero no estaba convencido de la respuesta.
Además, la razón por la que te preparaste a propósito para la medicina y la medicina falsa sería... Sí, eso es todo. Hay otro niño que al parecer quiere responder, así que le daré la oportunidad. Mao Mao, sin entender del todo, miró a su lado. El bajito mayor tiene una expresión confiada. No solo la comida, la ropa y el refugio, sino también hacer que su estado de ánimo sea idéntico. De la misma manera, algunas enfermedades podrían prevenir de la mente. Es posible que, a la inversa, la medicina también provenga de la mente. Correcto, por extraño que parezca, la sensación de tomar el medicamento hace que el medicamento funcione. Estas píldoras son para satisfacer esa condición. Luomen recogió las píldoras de harina de trigo sarraceno. Qué meticuloso de su parte hacer todo lo posible para hacerlo también en un color similar. Creo que, además de producir medicamentos como de costumbre, haré que todos ustedes vengan aquí para mantener registros de las condiciones de los pacientes también, ¿de acuerdo? Dijo y devolvió las píldoras al estante de medicamentos. Me gustaría pedirles que se vayan, ¿les parece bien? Entendido, dijeron Mao Mao y sus compañeros de clase al unísono. Aunque es bueno saber exactamente lo que estás haciendo, al final no pude descubrir cuál era el propósito del experimento con estas medicinas. Y siguiendo las instrucciones de Luomen, Mao Mao y los demás decidieron ir a una clínica en los suburbios.